Bueno, en este video vamos a estar trabajando este ejercicio de por unidad que vemos en pantalla, el cual consta de un generador de 4 transformadores, de 2 cargas y 2 líneas. Entonces, este ejercicio, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Pues hay una condición que viene siendo que se desea mantener en la red el nodo 5 de acá en una tensión de 66 kilovoltios. Y con los datos que nos está dando este ejercicio hay que encontrar cuál va a ser la tensión en el nodo 1 bajo esta condición. Entonces yo, para resolver este ejercicio por unidad, voy a ayudarme de Excel, ya que al final de cuentas estamos haciendo un método repetitivo para cada elemento para hallar el por unidad. Entonces considero que es mejor hacerlo en un Excel que nos permite organizar esta tabla, y además les voy a explicar un poco cómo son las fórmulas, que vienen siendo las mismas de siempre. Entonces pues vamos a ello. Lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos delimitar las zonas de nuestro sistema y también pues ver qué nos dice el ejercicio. El ejercicio nos está diciendo que además de mantener esa tensión de 66 kilovoltios en el nodo 5, el nodo 2 y el nodo 5, que son estos de acá, cuentan con 2 cargas que nos están dando su valor. Y también nos está diciendo que debemos trabajar este ejercicio con una potencia base de 300 megavoltiamperios. Entonces, en este caso el ejercicio nos está dando esta potencia, pero hay otros ejercicios que no dan esta potencia. ¿Y qué debemos hacer? Usualmente, si no la dan, hay que escoger la más grande. O bueno, depende cómo le guste trabajar al profesor. Pueden algunos decir que tomemos como 100 megavoltiamperios, pero usualmente se escoge una que sea factible, puede ser la mayor, o la que tenga pues algún transformador o algún generador así, y que sea la mayor. Pero bueno, en este caso no la están dando. Entonces, además de esto, inconscientemente también nos están dando cuál es el voltaje base con el que debemos empezar a trabajar, porque se desea mantener aquí el nodo 5 a 66 kilovoltios. Entonces también podemos tomar eso como el voltaje base y empezar de ahí a hacer el ejercicio. Entonces recordemos que hay que trazar las zonas para nuestro sistema. Hay que delimitar estas zonas, y estas zonas se delimitan con los transformadores. Entonces los transformadores, recuerden que manejan 2 niveles de tensión. Entonces lo que hay que hacer es trazar una línea en medio de los transformadores, para ver cuántas zonas se nos forman. Como aquí se nos forman 1, 2 y 3 zonas. Entonces aquí contamos con algo curioso de este ejercicio, es que estos transformadores, digamos, que están a la misma altura, que están en paralelo. Estos transformadores cuentan con la misma relación de tensión, y acá abajo también cuentan con la misma relación de tensión, el transformador 3 con el transformador 4. Esto lo que nos permite es resumir las zonas que van a salir. No van a salir tantas zonas. Si cada transformador tuviera una relación de transformación diferente, saldrían muchas más zonas. Entonces aquí solo nos salen 3 zonas, pues porque contamos con que la relación de transformación son iguales para los pares de transformadores. Entonces hay que hallar ahora los voltajes base de cada zona. Partimos que el voltaje base de la zona 3 es 66 kilovoltios. ¿Por qué? Porque ya nos está dando el ejercicio que se desea mantener 66 kilovoltios en el nodo 5, y el nodo 5 está en la zona 3. Entonces tenemos que hallar ahora los voltajes base para la otra zona. ¿Cuál será el voltaje base de la zona 2 y cuál será el voltaje base de la zona 1? Entonces, como lo hemos venido haciendo, esta fórmula que está aquí pues es bastante rápida y bastante fácil de utilizar para dar estos voltajes. Lo que hay que hacer es colocar la relación de transformación del transformador. En este caso sería la de este, son igual, que 230 sobre 66, que aquí nos da el ejercicio. Y esto es igual a que es igual a voltaje base 2 sobre 66. Este 66, ¿de dónde sale y por qué está en rojo? Este 66 que está en rojo aquí es el que nos da el ejercicio ya. Es que es el voltaje de esa zona, de la zona 3. Y yo lo ubico acá abajo porque es un valor que está cercano o es igual, digamos, al denominador del otro lado de la fracción. Es como un truco aquí para simplificar esto. No lo puedo colocar arriba y colocar la incógnita abajo, porque el 66 es igual al 67 de acá abajo. Entonces tienen que ir como a la par ya. Entonces aquí despejo el voltaje base 2
y me da que 230, que es igual al primario de este transformador. Aquí nos vamos a dar cuenta de algo, que va a quedar fácil porque todos los transformadores tienen la misma potencia. Entonces, pues la reacción de transformación va a ser, el voltaje de cada zona va a ser igual a la reacción de transformación de estos transformadores por este pequeño detalle aquí. Entonces, de todas formas se puede comprobar por esta fórmula. Entonces, para hallar ahora la tensión base de la zona 1, sabiendo que la tensión base de la zona 2 ya nos dio 230, hacemos lo mismo. Colocamos la relación de transformación de un transformador de estos dos, es la misma, 21 sobre 230, y esto es igual a que, otra vez colocamos el 230 abajo, que es lo que nos acaba de dar aquí, este es el voltaje base 2, lo colocamos debajo aquí de la fracción porque para que esté, digamos, a la par del 230 del transformador que está al otro lado del igual. No lo coloco acá arriba y la incógnita acá abajo porque no va a dar. Entonces, pues nos da aquí que es 21 kilovoltios, que es el voltaje base de la zona 1. Entonces ya tenemos el voltaje base de cada zona. Ahora vamos a hallar el por unidad de cada elemento paso a paso. Entonces aquí he preparado una plantilla de Excel en donde hará más fácil hacer estas cosas. Primero colocamos la potencia base del sistema, que nos la dio el ejercicio, que son 300. Vamos a colocar ahora el voltaje base 1, que sería 21, el voltaje base 2 sería 230 y el voltaje base 3 sería 66. Entonces vamos a empezar a rellenar esta tabla. Esta tabla aquí pues tiene los elementos que son los 4 transformadores. No coloqué el generador porque no dan datos del generador. Tiene también las 2 líneas estas y bueno, las cargas las coloqué por aparte que las voy a aplicar después. Entonces primero colocamos la reactancia síncrona que nos está dando el ejercicio, digamos, que es este valor de aquí, que es la impedancia. Entonces este valor usualmente el ejercicio nos da 10%, 15%, pero aquí ya nos está dando directamente el valor en por unidad. Entonces pues voy a colocar aquí pues 0,1, ¿verdad? Ahora aquí sigue el S base viejo o el S base que ya nos está dando pues el ejercicio. En este caso sería 150. Ahora sigue el voltaje base viejo, que sería el voltaje base del transformador. Ahora, el transformador maneja 2 voltajes. ¿Cuáles podemos escoger? Cualquiera de los dos. Yo personalmente siempre cojo el de arriba o el que está a la izquierda. Entonces, bueno, o sea, podemos escoger el que quiera siempre que mantenga la relación con el voltaje base de la zona. Entonces, ya acá tomo 21, ¿verdad? Para el transformador 1. Entonces acá coloco el Z base viejo, que sería ¿cuál? Recordemos la fórmula. Hay una fórmula que nos dice que la impedancia es igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia. Entonces sería el voltaje al cuadrado sobre la potencia. Entonces de esta forma nos da este valor. Ahora vamos a hallar la Z real. La Z real, voy a colocar acá un poco para ejemplificar lo que estoy diciendo. Z en por unidad o cualquier parámetro en por unidad es el Z real sobre el Z base. Esto cuenta para no solo para ejercicio, sino también para voltaje, para corriente. Pero bueno, entonces el Z real, como esta que está acá despejando esta fórmula, entonces sería el Z en por unidad, que sería este de acá, este valor que está en por unidad, por el Z base viejo, que sería este de aquí. Entonces nos da este valor ya. Entonces este BN es el voltaje base nuevo. El voltaje base nuevo es el voltaje de la zona. En este caso pues coincide ya por lo que les expliqué antes. También sería este valor de aquí, que está acá. Ahora sigue la Z base nuevo, que vendría siendo lo mismo que les dije antes. Esta fórmula que está acá, la impedancia es igual al voltaje al cuadrado sobre S. Entonces aquí sería el voltaje al cuadrado, que sería este de acá, sería este sobre los 300, que es la potencia del sistema. Y bueno, esto iría elevado al cuadrado aquí y nos da este valor.
Y ahora el z por unidad, que es, miren esta fórmula, es el real sobre el base. Entonces sería el real sobre el base nuevo ya, que sería este de aquí. Y esto nos da este valor de aquí, que vendría siendo el valor pues en probabilidad del transformador. Hay una forma un poco más sencilla de hacer esto, la voy a explicar después, pero bueno, básicamente es esto. Voy a rellenar entonces esta tabla, es la misma lógica, a ver, para todos. Por ejemplo, para el transformador 3 tendríamos también que 0.1, tendríamos también que 150, lo estoy viendo acá en la tabla, tendríamos que el voltaje base viejo, yo voy a tomar que es 230. Aquí si cambia un poco, aquí sería entonces lo mismo, el voltaje a la 2 sobre la potencia, ¿verdad? Sobre 150. Entonces el Z real sería el por unidad por el Z base. Entonces mira este valor. Ahora aquí el voltaje base nuevo sería el voltaje base de esta zona. Entonces el transformador 3 está, digamos, en la zona 2. También está en la zona 3. Pero bueno, yo voy a tomar el de la zona 2. Sería 230 aquí, ¿verdad? Sería el voltaje base de esta zona. Y acá sería entonces el voltaje a la 2 sobre la potencia base del sistema que en el ejercicio. Y listo, bueno. Entonces sería esto mismo acá. Nos da también 0,2. Para la línea, ¿qué pasa con la línea? La línea nos está dando la impedancia. Y esa impedancia es su valor real. Entonces yo voy a colocar acá que ese valor es 60. Entonces el voltaje base nuevo, ¿cómo lo podemos hallar? Pues sería simplemente el voltaje al que esté en esa línea. Esa línea 213 que está aquí, y eso corresponde a la zona 2, que sería la zona de que tiene 230. Entonces lo mismo, el Z base nuevo sería este de acá elevado a la 2 sobre la potencia, ¿verdad? Y entonces el Z por unidad, que sería Z por unidad, sería el real, ¿verdad? Sobre el base. Entonces nos daría este valor. Voy a rellenar la tabla y ya vuelvo. Bueno, ya he rellenado la tabla y esto es lo que nos da el resultado de estos elementos. Ahora esto es lo que nos importa. Estos valores son los valores por unidad. Entonces ahora vienen las dos cargas. Las dos cargas, pues que nos dice el ejercicio, que tienen una potencia de 150-60 para la carga 2 que está aquí y de 120 y 60. Esos son sus valores reales. Entonces los valores por unidad que serían pues esos mismos valores, ¿verdad? Por ejemplo este de acá, pues sobre la potencia base del sistema, que es 300. Entonces simplemente hacemos esto así y pues estos serían los valores por unidad de la potencia de las cargas ya. Entonces con esos valores que obtuvimos allá podemos colocarlos donde corresponden, para los transformadores, para el transformador 3, transformador 4 y para las dos líneas, ¿verdad? Aquí no coloqué el de las cargas, pero lo colocaré después. ¿Qué podemos notar aquí? Que este sistema lo podemos simplificar. Recuerden, el objetivo es hallar la tensión en el nodo 1 manteniendo la tensión en el nodo 5 en 66. Entonces aquí se puede ver que tenemos estas dos impedancias, pues están en paralelo, entonces las podemos reducir. Esta que están en verde están en serie, entonces las podemos reducir, las podemos sumar. Y estas que están acá en serie también las podemos sumar. ¿Qué nos daría esto? Nos daría un sistema que se vería así. Entonces, estas que están en azul, ¿qué más? Están en paralelo. Entonces las podemos operar y reducir aún más el sistema. Y nos daría este sistema que vemos acá a la izquierda. Y con este sistema ya totalmente reducido podemos hallar más fácilmente lo que nos están pidiendo. Aquí hay que hacer un análisis que no es tan complicado. Tenemos aquí las dos cargas, tenemos sus respectivas potencias. Sabemos que viene una corriente del generador y esa corriente se divide en dos, una que va hacia esta carga y otra que se dirige por esta rama que pasa por este
por esta impedancia y también pasa acá hacia el nodo 5 y hacia la carga. Entonces podemos decir que la corriente total es igual a la suma de la corriente de I1 más la corriente I2. Pero bueno, hay que hallar alguna de las dos, ¿no? Pues por ahora no conocemos ninguna. Pero ¿qué conocemos? Lo que podemos hallar es la corriente I1. ¿Y cómo la podemos hallar? La podemos hallar aplicando esta fórmula aquí, que sería S, la potencia sobre la tensión conjugada. La potencia sería la potencia que obtuvimos allá, recordemos en el Excel, de esta carga en por unidad. Esto es muy importante, en por unidad, sobre la tensión en por unidad. Y como esta tensión es 1, recordemos que la tensión en el nodo 5 por condición debe ser 66 kilovoltios. Y la tensión en esa zona es base es 66 kilovoltios. Entonces 66, que es la real, sobre la base es 1 en por unidad. Entonces nos da este resultado de aquí. Con esta corriente de aquí, que la obtuvimos gracias a estos datos, es la misma corriente que pasa por acá. Entonces, esto que me permite hallar, el voltaje 2. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que la tensión en el nodo 2 es ley de Kirchhoff, es malla, pues es igual, la tensión en este punto es igual a la tensión de acá más la tensión de acá, ¿verdad? Entonces sería, esta simple fórmula sería 0,4 menos J.02, que es la corriente, por J 0,48, que sería esta aquí, más el otro voltaje. Esto es una multiplicación de una impedancia por una corriente, que es un voltaje. Y esto de aquí es el voltaje en por unidad de este nodo. Es decir, el voltaje el nodo 2, que es el voltaje de aquí, más el voltaje del nodo 5. Y el voltaje del nodo 5 es 1 por unidad. Entonces nos da este valor de aquí. Entonces con este valor de aquí, que es el voltaje de acá, de este nodo, del nodo 2, yo puedo hallar cuál es la corriente de la carga 1. Esta corriente sería igual a 0.5 menos J.02, que esto ya está conjugado, recuerden el conjugado, sobre el voltaje que acabamos de obtener, que es el voltaje 2. Simplemente aplicamos esta fórmula que es la misma de acá y nos da este valor de aquí. Entonces ya tenemos los dos valores de corriente. Podemos hallar la corriente total, que sería la suma de las dos corrientes. La corriente I1, que está de acá, más la corriente I2, que está acá. Esto nos da este valor que está expresado en coordenadas polares. Entonces, ahora finalmente podemos hallar por Kirchhoff el voltaje en la tensión en el nodo 1, que es lo que nos están pidiendo. Que sería lo mismo, sería igual a lo que se cae aquí, el voltaje aquí, más el voltaje en el nodo 2. Ya, es un análisis circuital. Entonces sería la corriente total, que está aquí, IT, multiplicada por esta impedancia más el voltaje 2. Ya todo eso ya lo tenemos. Entonces sería 1.16. Bueno, este sería el resultado que nos da. Pero este resultado que nos está dando está en por unidad. ¿Y cómo lo convertimos a valor real? Pues lo multiplicamos por el valor base de esa zona. Entonces el valor base de esa zona es 21 kilovoltios. Recuerden, estamos acá, es 21 kilovoltios. Entonces esto nos da como resultado 24,36 ángulo de 13,95 kilovoltios. Y este sería el resultado de la tensión real en el nodo 1. Entonces, pues nos vemos en